Pero bíblicamente, ¿qué es el descanso? Hemos visto esos temas y hoy quiero estar enfocándome en cómo entrar al descanso. Dios le prometió a Abraham que su descendencia tendría descanso en una tierra especial. ¿Y por qué era especial esa tierra? Alguno puede decir, ¿y qué tiene especial la tierra prometida? La tierra prometida es especial porque Dios la escogió y Dios la prometió. Ahora, ¿qué puede hacer algo más especial que Dios mismo lo elija? Era un lugar de descanso muy especial que Dios le había preparado al pueblo de Israel, y porque Dios lo preparó y lo inició con Abraham siglos antes de que pasara, ya era algo divino. Génesis 15, 18, 21 dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes daré esta tierra, les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los camoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos, y todo lo que termina en seos. Esta tierra, ¿por qué era tan especial? Porque Dios la había identificado con lujo y detalle. O sea, le dijo: yo a tu descendencia le voy a dar un lugar de descanso, y hasta le dio la ubicación geográfica, y también identificó a los pueblos que estaban viviendo temporalmente en ese lugar ante sus ojos. Ahora, veamos qué sucedió siglos después, cuando el pueblo de Israel debía entrar a la tierra. Y eso es lo que hoy día comenzó la hermana Miriam hablando, lo que vamos a estar viendo. ¿Qué sucedió cuando había que entrar al descanso? Recordemos que esta tierra representaba el descanso que Dios había preparado para Israel. Moisés envió a 12 espías, uno de cada tribu, para chequear la tierra, para ver qué había en ella. Era una tierra muy extensa, por eso les tomó 40 días chequearla. Y en ese reporte de avanzada, 10 volvieron dando un reporte pésimo. Pésimo. Y 2 volvieron con esperanza: Caleb y Josué. Chequemos, Números 13. Y volvieron de recoger la tierra, de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo, y aquí viene el pero, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en Neguec, y el eteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Le estaban recordando los pueblos que Dios ya había dicho que iban a estar ahí, pero ellos los vieron. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estaturas, gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Es interesante que cuando pensamos en espías que fueron a espiar, lo que realmente estaban espiando era lo que Dios ya había dicho. Y uno se pregunta: ¿cómo es eso? Andamos espiando lo que Dios ya dijo.
No era que necesitaban enterarse si era posible entrar a la tierra, porque Dios ya había dicho lo que iba a suceder. Pero parece que hubo una confusión en la misión. La intención de Moisés era que fueran a chequear lo que iban a conquistar, porque Dios ya lo había dicho. Pero al parecer los 10 espías tomaron una tarea que no era la asignada, no era lo que debían hacer, y era llegar a sus propias conclusiones. O sea, pasar por alto lo que Dios ya había dicho, basándose en lo que veían. Esto me lleva al primer punto que quiero compartir, que es: ¿qué ojos estás usando? Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, después de 40 años, cuando debía entrar y estaban a las puertas porque estaban a punto de conquistar la tierra, después de vagar 40 años, imagínense esperar 40 años y ya estaban en las puertas. ¿Qué prefirieron ellos? Después de mirar lo que había ahí, prefirieron volver a Egipto. ¿Por qué? Porque miraron con los ojos carnales. Todo es muy malo, todo es muy difícil, todo es muy improbable, todo es imposible. Pero cuando uno está a la puerta de la tierra que Dios, en la cual ya declaró que vamos a poseer, lo que se necesita es cambiar los ojos con los cuales vemos las cosas. Y es ahí donde tienen que aparecer los ojos espirituales. Cuando leemos el texto de lo que sucedió, estando a las meras puertas de la tierra prometida, nos damos cuenta de que este texto es una de las narraciones más caóticas que podemos encontrar en la Biblia, y que Dios mismo tiene que intervenir y se enojó. Y Moisés tuvo que intervenir para que Dios no exterminara todo, porque llegamos a un caos total. Es como que Dios dijera: ¿Really? ¿Todo esto para que ustedes hagan esto? Números 14, 1-10 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. No lloró un ratito, lloró toda la noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Dios mío, todos. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Really, en la entrada, cuando Dios ya había dicho lo que tenía que pasar. Verso 4 dice: y decían el uno al otro: hey, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Andaban escogiendo nuevo líder. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y escucha ahora lo interesante, verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: ¡hey! La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y aquí viene lo importante y medular. Escucha, pueblo, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Leche y miel era el concepto de que era una tierra abundante en todo para vivir. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, los gigantes, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ahí ya a Dios se le acabó la paciencia. Y lo que pasó ahí
Si no es por Moisés que intercede, hubiera sido terrible. Pero esos son otros 20. Lo que quiero que reconozcamos aquí, ¿qué ojos estamos usando? ¿Cómo era posible que los que habían visto tantos tremendos milagros de la misma mano de Dios pensaran ahora que los gigantes iban a detener lo que Dios había dicho? Ellos vieron el Mar Rojo abrirse y ellos mismos pasaron por tierra seca. Ellos vieron que el Mar Rojo se cerró cuando el ejército de Egipto trató de hacer lo mismo y todos perecieron. Ellos habían visto la columna de fuego guiándolos, dándole calor en la noche, dándole luz. Ellos habían visto la nube de día que les proporcionaba sombra y que les proporcionaba dirección al pueblo. Donde se movía la nube, el pueblo iba. Ellos habían visto salir agua de la roca cuando estaban sedientos. Ellos habían visto que el monte se llenó de la gloria de Dios cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios mismo en el Sinaí. Ellos habían visto descender a Moisés con el rostro luminoso porque había visto a Dios. Ellos tenían muchas razones para confiar en Dios, pero por sobre todo Dios le había dado su palabra a Abraham y le había dicho dónde iban a habitar geográficamente, quiénes iban a estar ahí y que ellos iban a tomar esa tierra. Ya lo había dicho. Pero ¿qué pasó? La falta de fe. La falta de fe nos detiene justo a la entrada del descanso. Todo va a depender de qué ojos estamos utilizando nosotros. Los ojos carnales que nos dicen en la carne lo que vemos, y no hablo de carnalidad sexual. Cuando digo carnales me refiero a estos dos ojitos, los que necesitan lentes. Una cosa son los que nos muestran los ojos carnales y otras cosas son los que nos muestran los ojos de la fe, que le creen a Dios aunque no vean a través de estos ojos la compatibilidad entre la fe y las cosas físicas. Para entrar al reposo y al descanso de Dios, hay una cosa que se necesita: fe. ¿Por qué algunos o muchos no descansan hoy en día? Son cristianos, son salvos, pero ¿por qué no podemos descansar? Por falta de fe. Falta de fe en la palabra que Dios ya declaró, pero mucha fe en lo que los ojos ven. La humanidad usa solamente los ojos carnales, pero los hijos de Dios debemos usar los ojos de fe, de creer las cosas que no son como si fueran, si es que las declaró Dios. Solamente podemos descansar cuando nosotros comenzamos a ver las cosas al igual que esos 2 espías que volvieron, no como los 10, sino como los que dijeron: si agradamos al Señor, entonces Él se va a encargar de cómo entramos, no por nuestra fuerza. Según de Corintios 5 dice: en efecto, vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Miren, ni siquiera se apegan a lo que ven nuestros ojos. Algunos que tienen tantas posesiones no quieren morirse, no por miedo a lo que viene después, sino por no apartarse de su Lamborghini. Bueno, en el caso de nosotros, el Toyota 91. Lo que sea, la casa, el trabajo, el entretenimiento. Eso no produce la fe en nosotros. La fe la produce el don de Dios, y eso lo vimos el viernes. Un hombre le decía a Jesús: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y Dios sanó a su hijo, pero ayúdame a creer. La iglesia necesita decirle al Señor:
voy a colocarme las manos en los ojos. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Auméntame esta fe para mirar a través de los ojos de la fe las cosas espirituales de las cuales tú estás hablando. Eso nos lleva al punto número 2, que es fe, es confiar en la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro atribuye el nuevo nacimiento del cristiano a una simiente que no muere y lo llama la palabra de Dios. Siempre pensamos que el Espíritu nos da el nacimiento al cristiano, el nuevo nacimiento. El que no nace del Espíritu, dijo Jesús a Nicodemo. Pero el Espíritu no puede ejercer poder si es que no está la palabra de Dios. Leemos 1 Pedro 1:23, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece en ustedes. Entonces, cuando llegamos a Jesucristo, nos convertimos, se nos pasan unos lentes nuevos que son los lentes de la fe. Y al igual como antiguamente para poder leer se colocaban los lentes especiales y para mirar de lejos otros lentes de lejos, ¿no? Hoy en día son progresivos, son los mismos. Pero cuando hay que mirar el mundo a través de los ojos de Dios, tenemos que sacarnos estos lentes y colocarnos los lentes de la fe. Y eso es la palabra de Dios. Ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Por qué los 10 espías que volvieron, en vez de dejarse guiar por lo que vieron sus ojos carnales, dijeron, es hora de colocar los lentes de la palabra que Dios le entregó a Abraham? Eso sí lo hizo Caleb y Josué. Hebreos 4:12 dice, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, que significa articulaciones y médulas. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué interesantes son esos lentes. Los pensamientos de los 10 espías, ¿cuáles fueron? Carnales. Ellos son más fuertes, ellos están entrenados. Nosotros somos chiquititos, somos poca cosa comparados con ellos. Somos bajitos, no tenemos mucho mazo. ¿Cómo la vamos a hacer? Esa batalla es imposible. La tierra prometida era exactamente y nada más ni nada menos que todo lo que Dios ya había dicho que tenía que suceder. Y aún así el pueblo entero, recuerden, todo el pueblo decidió darle la espalda a la palabra de Dios, que es Dios mismo, y volver a Egipto. Y empezaron a fraguar, colocar jefecitos, líderes. Se llenaron de miedo porque los 10 espías usaron solamente los lentes carnales para dar un reporte. Éxodo 3:8 dice, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. No solamente le había hablado a Abraham, se lo había dicho a ellos también, antes de salir de Egipto. ¿Por qué dudamos de lo que Dios ya ha dicho que va a pasar? Porque no dejamos de mirar con los lentes carnales. Vivimos por vista, no por fe. Quizás somos una iglesia que decimos ser algo, pero la mayoría de nosotros, cuando llegan los problemas, nos basamos en los ojos carnales, lo que vemos. Y ese es el reporte que le damos al pastor. Y muchas veces es el reporte que el pastor le da a Dios. Porque tenemos todos la tendencia a seguir usando los lentes carnales y no basarnos en lo que Dios ya ha dicho. Pareciera que el pueblo de Israel tiraba los planes de Dios a la basura solamente por lo que veían sus ojos que Dios mismo creó, lo físico. No mencionó que eran gigantes los que vivían allí, seguramente dijeron. Porque se deben haber acordado de lo que había dicho Dios a Abraham y al pueblo antes de salir de Egipto.
No mencionó Dios de que no iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, pero habían gigantes expertos en guerra. Esos detalles se lo olvidó a Dios. No, entonces nos volvemos. ¿Cómo es posible que a Dios se le pasen esos detalles? Porque estamos mirando con estos ojos carnales. ¿Acaso Dios está jugando conmigo? Decían ellos. Son gigantes adiestrados en guerra. ¿Está jugando con nosotros, Señor? ¿Really de allá nos trajiste para acá para vernos la cara, Dios? Mejor organicémonos y volvámonos. Probablemente dijeron, Dios nos hizo creer en algo en lo cual hubiera sido más importante que nos hubiera dado los detalles que omitió. ¿De qué nos sirve que nos diga qué es la tierra y lo tan bueno que es, si no nos dijo quiénes vivían ahí y con quiénes tenemos que luchar? ¿Les suena familiar eso? ¿Con quién tiene que luchar los cristianos y las cristianas de la era moderna? ¿Quién atemoriza a los cristianos? ¿Quién atemoriza a las cristianas hoy para que nosotros digamos, es que no puedo, he intentado, no puedo, esto es más grande que yo? ¿Cómo es posible que Dios me llamara al evangelio y no me hablara de estos detalles? ¿Cómo es posible que Dios me haya mostrado tanto amor, pero estas cosas tan difíciles no las arregló para mí? Yo me pregunto por qué es que el ser humano siempre anda mirando el tamaño del problema. ¿Por qué el ser humano siempre anda mirando la dificultad del asunto? ¿Por qué el ser humano siempre anda mirando con los ojos carnales la magnitud de lo que tengo que enfrentar? La dificultad. ¿Acaso se nos olvida que Dios en el Antiguo Testamento, al momento de elegir un rey conforme a su corazón, Dios mismo dijo en 1 Samuel 17:7, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Amada iglesia Creekside, amados hermanos y hermanas y hermanos de todo el mundo, tenemos que escuchar algo muy importante. No podemos colocar nuestros ojos carnales en las filosofías humanas y pensar que tendremos descanso. No podemos colocar nuestros ojos en ideas o nuevas ideologías pacifistas o incluso humanas y pensar que eso nos va a llevar al descanso que Dios tiene preparado. No podemos colocar nuestros ojos en el tamaño y en el poderío del adversario y pensar que después vamos a conquistar la tierra prometida. No podemos colocar nuestra atención en el adiestramiento que tiene el adversario y darnos por vencido. Es que es muy estudiado, es que es muy profundo su pensamiento, es que tiene mucha lógica, es que es esto, es que esto otro. No puedo dar batalla. Nosotros damos batalla porque Dios dio una palabra y tenemos que entrar al reposo que Dios nos ha dado. 1 Corintios 6, 9, 10 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué andamos nosotros tratando de olvidar lo que Dios dijo para acomodar y tener nuevos líderes que nos lleven a otro lugar? Amada iglesia, nuestros ojos deben estar puestos solamente en la palabra de Dios. Si Él lo dijo, no va a cambiar. Nuestros ojos deben estar puestos solamente en el sacrificio de Jesucristo. Si Él murió y resucitó, nosotros tenemos esperanza.
Nuestros ojos, amada iglesia, deben estar puestos solamente en lo que el Espíritu Santo está haciendo en su iglesia y nada más importa. No importa lo que están diciendo acá, no importa lo que están declarando allá, no importa lo que están legislando allá. Si mantenemos nuestros ojos en la palabra de Dios, en el sacrificio de Jesucristo y en la obra del Espíritu Santo, Dios se va a encargar cómo entramos a esa tierra de descanso. Todo lo demás ya ha sido juzgado por la palabra de Dios. Todo lo demás ya ha sido desechado de entrar al descanso y al reposo de Dios. Lo que no va acorde a su palabra ya ha sido juzgado y ya ha sido desechado. Todo lo demás está condenado a morir en la tierra y jamás levantarse en el día de la resurrección. Todo lo demás no participará en la vida eterna. No importa quién lo diga, no importa que lo practique, no importa que los 10 espías digan esto aún dentro de la iglesia. Nosotros nos mantenemos con los ojos puestos en la palabra de Dios, en el sacrificio de Cristo y en el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Todo lo demás que se diga no tendrá habitaciones en la Nueva Jerusalén. Todo lo demás que se diga será echado a un lago de fuego. Porque Apocalipsis 20:15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, sin importar la ideología, el pensamiento, el reporte que dieron. Si no tienen la palabra de Dios, si no tienen el sacrificio de Cristo en su corazón, si no tienen el mover del Espíritu Santo en su vida, nada más importa en la eternidad. El único trabajo del cristiano, o sea, nosotros, es ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Discípulos, o sea, tenemos maestro a quien seguir. Y ese trabajo es simple: serle fiel. Para que un día, si somos fieles aquí, cuando estemos a punto de entrar al último descanso, el descanso eterno, escuchemos decir, según Mateo 25:23, en los propios labios de Jesucristo: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿cómo somos fieles? Solamente confiando en la palabra de Dios. No podemos andar confiando en la palabra de profetas modernos. No podemos andar confiando en la palabra de videntes modernos. Debemos anclarnos a la palabra más segura, que es la palabra de Dios, el sacrificio de Cristo y el mover del Espíritu Santo dentro de su iglesia. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra profética más segura, la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Amada iglesia, no necesitamos que Dios nos dé todos los detalles de sus planes. No necesitamos saber todos los detalles de las victorias que vamos a ganar. Dejémonos de andar buscando los detalles en videntes. Dejémonos de andar buscando los detalles en pequeñas profecías individualistas, porque eso solamente alejan a Dios de su palabra grupal. Ya van a entrar, ya está dicho, sí va a ser difícil porque vive ahí cierta persona. Ustedes simplemente salgan, como dijo Josué, a entrar a la tierra agradando a Dios, y Él se va a encargar de cómo sucede. Solo necesitamos confiar en Dios, en su palabra. Solo necesitamos confiar en el sacrificio de Jesucristo. Solamente necesitamos confiar en el movimiento del Espíritu Santo en la iglesia. Esa es la Trinidad, ese es Dios con nosotros. La palabra de Dios revelada, el sacrificio de Cristo, ante cual nada, cosa ni ser viviente puede mantenerse en pie, y el mover de la iglesia, que cuando parte el Espíritu Santo de la iglesia es porque está subiendo la iglesia de Cristo también. Los detalles es un asunto de fe, de confianza, de esperar. No necesita más detalles. Aprendamos a confiar. No necesita que le digan el nombre del vecino de la casa donde usted estaba. No necesita saber los detalles cuando Dios le está diciendo: aprende a creer en mi palabra como fe. Cosas que no ves, pero las declaras ciertas.
Una vez yo les he contado, fui detrás de un cierto profeta, fui detrás a escuchar a un cierto adivino o lo que sea. Y el Señor me reprendió en ese lugar y nunca más volví a entrar a esas cosas, porque Dios me dijo directamente: ¿qué haces aquí? ¿Acaso yo no te hablo? Amada iglesia Creekside, ¿acaso Dios no te está hablando ahora? ¿Quién te está hablando entonces? ¿Quién te está diciendo: confía en mis palabras, en la palabra de Dios? Cree en la muerte y resurrección de mi Hijo Jesucristo. Mira y muévete con la nube del Espíritu Santo que dirige la iglesia. ¿Qué más quieres? Ay, no, es que necesito más los detalles. Y número 3, Dios no abandona a sus fieles. No necesitamos saberlo todo. No necesitamos tener un conocimiento máximo. La iglesia no necesita, no es necesario, no es imprescindible que todos lleguemos a ser doctores en teología. Lo que necesitamos es imprescindible, es ser fieles a Dios. Es ser fieles a creer en su palabra. Es ser fieles a la resurrección y la fe puesta en Jesucristo como nuestro Salvador. Y ser fieles a la voz del Espíritu Santo, hablándole a la iglesia y diciéndole: prediquen mi palabra hasta lo último de la tierra. No se preocupen cómo van a hacerlo. No se preocupen por los gigantes. Solamente crean la palabra que les he dado. Sigan predicando. No se queden en la iglesia entreteniéndose. No se queden en la iglesia haciendo show. Manden misioneros al Medio Oriente. Preocúpense de Asia. Preocúpense de África. Preocúpense todavía de los países hispanos que no conocen la palabra. Porque he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero les he dejado una comisión, que es llevar el evangelio, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñarles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y no se preocupen por los detalles. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que hoy día el enemigo está tratando de apartar de la iglesia. Llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios y entretener a un pueblo a las puertas de la tierra prometida. Porque estamos a las puertas. Iglesia amada, estamos a las puertas. El sonido de la trompeta va a sonar. El sonido de la misma trompeta que echó abajo los muros de Jericó ya está a punto para sonar. Nosotros no entraremos a Jericó. Ay, qué triste. No, mi amada iglesia, nosotros entraremos al reposo de nuestro Señor. Nosotros entraremos al descanso de la vida eterna. Esa promesa que Jesucristo nos dio y nos dijo: no se detengan con los detalles. Es que hay gigantes acá. Es que hay personas muy influyentes. Es que nos pueden dañar. Es que nos pueden quizás censurar. No olvidemos lo que Dios ya dijo. Nuestros ojos puestos en 3 cosas: en la palabra de Dios, en el sacrificio de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, y en el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Lo demás es simplemente llevar la gran comisión adelante. Ese es el trabajo de la iglesia de Cristo en esta década 2020 a 2030. Si viene el Señor, nos vamos con Él y entramos más pronto a la tierra prometida. Pero antes debemos escuchar la voz de Caleb, de Josué, diciendo: si Dios está con nosotros, si nosotros lo agradamos, si nosotros tenemos el favor de Dios, no nos preocupemos cómo vamos a entrar. Démosles para adelante. ¿Acaso nos olvidamos de que abrió el Mar Rojo? Nos libró de todo un ejército egipcio moderno. ¿Acaso nos olvidamos que Él controla los cielos y nos dirigía con una columna de fuego de noche y una nube de día? ¿Acaso nos olvidamos que Él controla todo? Pues la iglesia moderna tiene ahora todos los milagros que hizo Jesucristo. Jesucristo controla la naturaleza. Jesucristo controla la física. Jesucristo controla la biología. Jesucristo controla el universo, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué más detalle necesitamos, amada iglesia? Dios no abandona a sus fieles. Dios no abandona a su iglesia. La iglesia fiel. La iglesia muchas veces tomada por
una iglesia ignorante, porque están mirando con los ojos carnales. Pero una iglesia salva. ¿Qué me importa ganar todo el mundo si perdiere mi alma? No nos importa lo que opinan los demás, si somos o no somos lo suficientemente estudiados. A mí me importa que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que yo escuche algún día Claudio Carrasco o el nombre que me coloque, ser llamado ante su presencia. Eso es lo que me debe importar. Por eso alabo al Señor, por eso adoro, por eso canto, por eso voy a la iglesia, por eso ofrendo, por eso diezmo, por eso me cuido mis palabras, por eso amo a mis hijos, por eso no abandono mis responsabilidades, porque quiero agradar a Dios. Y como dijo Josué, si agradamos a Dios, Él se encargará de cómo entramos a ese lugar. Números 14:8. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos entregará. Y nos la entregará. Es que tengo miedo, dijeron 10 espías. Pero Josué y Caleb se colocaron los lentes espirituales. ¿Qué hay que hacer, amada iglesia, cuando uno tiene miedo? Que es natural. Uno se saca estos lentes y dice, no me sirven, guácale. Y agarra la palabra del Señor. Y todo lo comienza a mirar por la palabra. El evangelio es locura para los que no entienden las cosas del Señor. Romanos 8:31 nos recuerda algo muy importante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Santiago 5:16 dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Por qué ora la gente en el mundo? Es la gran pregunta que deberíamos hacernos. En vez de cuál es tu iglesia, en vez de cuál es tu denominación, en vez de lo malo que ha hecho la iglesia históricamente, en vez de lo malo que hacen algunos pastores o algunos sacerdotes, en vez de lo malo que podemos destacar, ¿qué significa orar a Dios? ¿Por qué generaciones tras generación, siglo tras siglo, desde que Jesucristo se fue al cielo y dejó el Espíritu Santo, por qué han orado todos? ¿Por qué la iglesia ora? Porque la oración eficaz del justo es poderosa y efectiva. ¿Y cómo somos justos? A través del sacrificio de Cristo en nuestras vidas, a través de esforzándonos que cada vez que caemos, aunque sea diariamente, hay una lágrima derramada por esa caída y le decimos al Señor, maybe not today, quizás no fue hoy día, pero mañana no te voy a fallar. Sigo manteniendo mi esperanza de agradarte a ti. Y el Señor lo mira y le dice, no se trata de su fuerza, no se trata de lo tan fuerte que eres. Siempre se ha tratado de tu corazón. Como un padre que soy, yo no desecho a mis hijos por su fuerza. Yo miro el corazón de ellos. Entrar al descanso del Señor tiene dos componentes. Uno es confiar en Dios y el segundo es esperar que Él obre como Él quiera. No necesitamos los detalles. Hoy en día hay un mover que está haciendo que la iglesia ponga los ojos en los detalles y no lleve el evangelio de Dios al mundo. No saque la bandera de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la palabra de Dios diciendo yo vivo por fe y no por vista. Y aunque la higuera no dé fruto y no llegue mi milagro y no se haga como yo quiero, mi fe no va a moverse ni un milímetro en donde estoy parado. Voy a entrar al horno si es necesario. Voy a caer al foso de los leones si es necesario. Voy a dar mi vida si es necesario por la causa de Cristo. Eso es suficiente. Pero la palabra del Señor se va a cumplir. Amada iglesia Creekside, debemos entender de una vez por todas, y amada iglesia de cualquier parte, no es nuestra fe ni nuestra capacidad lo que hace ganarnos el favor de Dios, sino nuestra obediencia a su palabra y nuestro sometimiento a las enseñanzas de Jesucristo y al mover del Espíritu Santo.
Nuestra fe se transforma en una lluvia que cae en nuestra tierra y eso hace germinar y ser fértiles. ¿Lo digo yo? No, leamos Hebreos 6, 7, 8. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. ¿Qué está regando nuestra tierra? ¿La bendición de Dios a través de la fe o nuestra confianza en el hombre? Nuestra confianza en América. Dios bendiga a América, pero nuestro corazón no está puesto en América. ¿Nuestra confianza en qué? ¿En la familia? Dios bendiga a la familia, pero nuestra confianza no está puesta en la familia. Muchos, cientos, millones de hombres de Dios le han asesinado a su familia y ellos no renuncian a su fe porque saben que el destino está en el cielo. Pero nosotros tenemos nuestros ojos puestos en lo que está alrededor, en los detalles. Pedimos palabra de Dios para satisfacernos nosotros en vez de mirar los ojos, de poner los ojos en lo que Dios ya ha dicho. Van a entrar al descanso. Necesitan fe. Porque sin fe es imposible agradarme a mí. No me pidan que les muestre, no me pidan que les dé, no me pidan detalles, no me pidan esto. Confíen en mí, por favor, confíen en mí y en mis palabras. Porque yo no soy hombre para mentir ni para arrepentirme. Confíen en mí, tengan fe. Amada iglesia, ¿será que tenemos una fe digna de entrar a la tierra prometida? Entrar a la tierra prometida, al descanso, es un regalo de Dios. Pero le podemos decir a Dios, ayúdame en mi incredulidad. Es la fe la que riega nuestra tierra como lluvia. ¿Qué tan fértiles estamos? No dejemos de congregarnos, porque cada vez que estamos juntos, Dios riega su pueblo, Dios riega los corazones, Dios manda esa lluvia que nosotros traíamos 1000 pensamientos diferentes y Dios como que nos dice, ordénese mijito, mijita, porque aquí le hago caer lluvia. Y volvemos a centrarnos en la palabra, esa misma palabra sencilla que se nos entregó en nuestros países, que es la misma en Estados Unidos. No podemos olvidar que Dios es quien nos da todo, pero si es que somos fieles. Números 14, 8 dijo, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Entonces, ¿en qué consiste entrar al descanso del Señor? ¿Cómo entramos al descanso del Señor? ¿Cómo resumimos esta palabra del Señor? Debemos buscar agradar a Dios. Y para eso se necesita fe. Debemos confiar que Dios nos llevará a salvo en medio de las dificultades, aunque hayan gigantes. Eso es lo que está diciendo el texto. Debemos reconocer que Dios es quien riega la tierra y la entrega, y si la ganamos es todo por Él, no por nuestra capacidad, no por nuestra fuerza, sino por su Espíritu, dice el Señor. Debemos apreciar el descanso y el privilegio que es entrar en algo que Dios nos preparó. Dios ya nos preparó el descanso. ¿Por qué no descansamos? ¿Por qué estamos tan preocupados de cómo nos va en Estados Unidos, de hacerla mensualmente, de cheque a cheque, de estar preocupados de si alcanzamos esto o lo otro? ¿Realmente creemos que esa es la voluntad de Dios para los inmigrantes? ¿O la voluntad de Dios para los inmigrantes es que nos coloquemos los ojos espirituales? Esos lentes que nos hacen ver con esos ojos espirituales. La voluntad de Dios para los inmigrantes es que confiemos de una vez por todas en su palabra. Y no andemos buscando detalles. Si son gigantes, no son gigantes, a qué hora se levantan, cuál es el nombre, cuál es la vecina. No, usted confíe. Dios dio la palabra. Si agradamos a Dios, Él se encargará de cómo entramos. Y tercero, no olvidemos que Dios
nunca abandona a sus fieles. La puerta de la fidelidad es una oración de arrepentimiento. ¿Cuántos fieles van a ver hoy? Yo hoy en la mañana le pedí perdón al Señor por cualquier transgresión, pecado que la semana haya tenido. Con el grupo de alabanza oramos al Señor y antes de subirnos le pedimos que el Señor limpie nuestros corazones porque fallamos. Pero tenemos una entrada al Padre que es Jesucristo. Él es nuestra entrada a la tierra prometida. Si ponemos la fe en lo que ya se dijo, la palabra que no cambia, la palabra profética más segura que nos dijo, les tengo preparado descanso. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pongámonos de pie, por favor.